Y por este tipo de cosas nos encanta el box. El boxeo es el deporte número 1 en México gracias a este tipo de guerreros como los que vimos el día de ayer. Muy bien el Vaquero, muy bien Lindolfo Delgado y muy bien el Divino Espinosa. Y empezamos con este knockout del mexicano Lindolfo Delgado. El mexicano Lindolfo Delgado le pasó por encima al dominicano Jackson Marínez en el round 5, coronándose así como nuestro nuevo campeón latino superligero de la WBO. Vaya manera de mandar a la lona a Jackson, chéquense. La pelea empezó lenta para Lindolfo Delgado, el orgullo de Linares, Nuevo León, quien medía al dominicano. Hizo esquina después del segundo round. Manny Robles le pedía a Lindolfo que soltara más combinaciones, que acompañaran al jab. Lindolfo le hizo caso a Manny Robles y a partir del tercero y cuarto round Lindolfo imponía su técnica y su poder, para que en el round 5, de una manera cruel y definitiva, Lindolfo Delgado castigó el cuerpo y la cabeza de su rival. Lindolfo noquea al dominicano en el Footprint Center de Phoenix, Arizona, y se corona como nuevo campeón latino superligero en su versión WBO. Y suscríbete a Richie Vlog si aún no te has suscrito para que podamos llegar a 100,000 suscriptores. Y vamos a ver de nuevo esta chulada de knockout. Lindolfo Delgado, el orgullo de Linares, Nuevo León, tiene un récord profesional de 22 peleas ganadas, 16 de ellas por nocaut y está invicto. Y también ayer el Divino Espinosa le puso una paliza al Tren Robeisy. El Divino Espinosa muy probablemente con este triunfo mande a Robeisy Ramírez al retiro, quien se rajó en el round número 6 porque según Robeisy estaba viendo doble y se espantó, así que decidió abandonar la pelea a Robeisy. Robeisy le dijo no más al Divino, ya no quiero pelear, y el Divino Espinosa defiende su título superpluma en su versión WBO. Robeisy Ramírez se quejó que el Divino Espinosa le había dado 2 codazos, pero esto no es totalmente cierto. Aquí hay muchas cosas a considerar. En primer lugar, la estrategia de Robeisy de pelearle al Divino a la larga distancia y casi al ras del suelo hacía que le llovieran los rectos del Divino de arriba hacia abajo con más potencia, y debido a la inercia de la pelea y de la posición de Robeisy, pues hubieron rozones, pero jamás hubieron codazos. Al menos a mi apreciación, el Divino no le dio ningún codazo a Robeisy, porque un codazo aparte te corta. Los codazos ocasionan cortes. Los que practican MMA lo saben, un codazo te corta. Las heridas de Robeisy y la probable fractura periorbitaria que trae se debe a los golpes directos y contundentes del Divino Espinosa, quien ayer la verdad le conectó una gran cantidad de golpes de poder que le cayeron directamente a la cara de Robeisy. Robeisy Ramírez dijo que empezó a ver doble y que por eso renunció a seguir peleando, y también hay que considerar otra cosa. El Divino Espinosa en la primer pelea peleó con esguince en el tobillo y así terminó la pelea. El Divino no se rajó y Robeisy se queja de codazos que no hay. Pueden revisar la pelea si tienen chance, yo ya lo hice junto con mi hermano y no encontramos codazos. Estos son los codazos que supuestamente se estaba quejando el Robeisy. Como puedes apreciar, pues no hay tal. El Divino ganó bien y tiene más bolas que Robeisy, eso no se discute. Divino Espinosa sigue invicto y tiene un récord profesional de 26 peleas ganadas, 22 de ellas por nocaut, tiene 30 años y los caminos a seguir para el Divino son Brandon Figueroa, Rey Vargas o Angelo Leo. Sin embargo, ayer en ESPN le preguntaron
preguntaron al Divino contra quién quiere pelear a continuación y el Divino Espinosa dijo que quiere pelear contra Naoya Inoue en Japón, algo que tiene mucho sentido ya que Naoya Inoue quiere subir de división a los pesos pluma. ¿Qué opinas tú de una pelea entre Naoya Inoue y el Divino Espinosa? El Divino, por su altura y su alcance tan largo, le puede complicar mucho la existencia a Naoya Inoue. ¿Qué opinan ustedes? Queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. Y quien también tiene las bolas muy bien puestas es Oscar Valdez, pero sus bolas de acero no le fueron suficiente para ganarle al Vaquero Navarrete, quien probablemente después de esto vaya a pelear contra O'Shaquie Foster, ya que la revancha contra Robson Conceição con un Robson sin título no creo que tenga mucho sentido. En cambio, O'Shaquie Foster estaba ayer viendo la pelea del Vaquero. También Vaquero Navarrete el día de ayer dijo que le gustaría pelear contra el Pitbull Cruz para ver si es cierto que es tan bravo. Vaquero Navarrete en la estelar el día de ayer le pasó por encima a Oscar Valdez sin ninguna dificultad. Cumplió lo que prometió. Vaquero dijo que iba a noquear a Oscar Valdez y así lo hizo. Fue una pelea muy buena y llenó todas nuestras expectativas. Oscar Valdez no traía nada, perdió muy gacho, la verdad. Lo tiraron desde el primer round, después lo volvieron a tirar en el cuarto y al final en el sexto con un gancho al hígado. Vaquero terminaría con todas las aspiraciones de Oscar Valdez. Vaquero trató de golpearle la cara, pero Oscar Valdez tiene una cara muy dura, tiene un cráneo muy fuerte, entonces optó por golpear el cuerpo y así fue como el Vaquero Navarrete se llevó el triunfo. Muy inteligente el Vaquero. Eddie Reynoso, en cambio, pues muy mal su estrategia. Oscar Valdez hizo exactamente lo mismo que en su primer pelea, no hubo ningún cambio y Vaquero pues tranquilo, ya sabía perfectamente qué combinaciones le entraban a Oscar Valdez y lo fue destruyendo suave y sistemáticamente hasta que en el round 6 ya Oscar Valdez no se levantó. Fue una pelea muy dramática, pero muy lejos de ser un clásico como Barrera contra Terrible. Valdez no le dio el ancho a Vaquero Navarrete. Le reconocemos el valor de Oscar Valdez, pero para vencer a Vaquero Navarrete se necesita más que valor. Son muchos los valientes que quieren enfrentar a Vaquero, pero para derrotarlo se necesita ser o más fuerte que Vaquero o mucho más hábil que Vaquero. Oscar es más hábil, pero la estrategia no fue la adecuada. La condición física no lo es todo, no es maratón. Ayer se vio claramente que los mejores golpes de Oscar Valdez no le hacían absolutamente nada al Vaquero, quien ayer se lució y nos dio una de sus mejores peleas. Creo que Vaquero se reconcilió con su afición después de este knockout. Y pues a lo que sigue, que es O'Shaquie Foster, ese es el siguiente paso lógico en la carrera de Vaquero Navarrete, quien ayer dijo que le gustaría también, fíjense, una pelea contra el Perro Chulo, Isaac el Pitbull Cruz. Vaquero Navarrete al momento trae un récord profesional de 39 peleas ganadas, 32 de ellas por nocaut, 2 derrotas y un empate. Tiene 29 años, es de San Juan Citlaltepec y es campeón de la WBO Super Pluma. Y lo que sigue es unificar. Vaquero Navarrete también comentó que después de pelear contra Valdez quiere hacer 2 o 3 peleas más y después retirarse definitivamente del boxeo, pero quiere 3 peleas grandes, quiere 3 grandes nombres para retirarse como una leyenda. Así, lo lógico es que vaya contra O'Shaquie Foster y después quizá busque la revancha contra Robson Conceição. ¿Qué opinan ustedes? Oscar Valdez tiene 33 años, sin embargo, yo no creo que esté al borde del retiro. No creo que se vaya a retirar, simplemente que Vaquero Navarrete está en otro nivel. Lo que pasa es que Vaquero es mucha pieza. Oscar Valdez quizás le queden un par de peleas más y me gustaría verlo contra el Sugar Núñez, a ver cómo le va. El Sugar Núñez, que creen por cierto, sí va a pelear contra Anthony Cacache por lo que sabemos en las redes sociales. El regreso del Sugar es inminente y estamos por confirmarlo y ya va a pelear por el título contra el irlandés Anthony Cacache. Y por ahí, si el Sugar Núñez le gana al irlandés, quizá Oscar Valdez, que es tan valiente, pueda medirse contra el Sugar Núñez para una última oportunidad de ser campeón. Eso sería algo inolvidable, un drama que vendería mucho, sería una pelea millonaria.
no lo creen. ¿Qué opinan ustedes? Óscar Valdés es de Nogales, Sonora, y tiene una efectividad noqueadora del 75%. Sin embargo, ese 75% no le fue suficiente para vencer a Vaquero Navarrete, quien ayer se lució. Óscar Valdés tiene un récord profesional de 32 peleas ganadas, 24 de ellas por nocaut, 3 derrotas, una de ellas por nocaut ante el Vaquero. Valdés ha hecho cosas muy importantes en su carrera y Valdés no creo que sus fans lo vayan a abandonar en este momento. Creo que en este momento para Óscar Valdés es tiempo de pensar en otras cosas dentro del boxeo. Con respecto a Lindolfo Delgado, creo que debe de ir por una pelea grande. Sabemos que Lindolfo pega duro y que Lindolfo noquea, pero queremos verlo contra un boxeador de su nivel y que le exija. Queremos ver a Lindolfo lucirse contra un fregón, queremos verlo contra Devin Haney, queremos verlo contra Teófimo López. Yo creo que es momento perfecto para que Lindolfo se enfrente a Teófimo López o inclusive al gato, a Jack Catterall, al inglés. Creo que es hora para Lindolfo de un verdadero reto, ahora que es campeón latino. Lindolfo tiene todo lo que se necesita para noquear a Haney y a Teófimo López. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo conmigo? Queremos ver su opinión aquí en la cajita de comentarios. Ayer en esta cartelera también vimos la pelea de Richard Torres contra el mexicano Isaac Muñoz Gutiérrez, quien por cierto tuvo leucemia y se hizo tratamiento y le ganó a esa enfermedad y sigue boxeando. Todo un guerrero de la vida. Ayer trató, pero Richard Torres se impuso de una manera grotesca. Torres se impuso al mexicano por una enorme diferencia y terminó ganando en el tercer round por nocaut técnico. Richard Torres es un peso completo que está por dar enormes sorpresas. Vale la pena seguirlo de cerca. Es un boxeador con experiencia olímpica, un peso completo, tiene un récord profesional de 12 peleas ganadas, 11 knockouts, está invicto. Hay que ver pelear a Richard Torres con un buen boxeador porque el mexicano no le exigió absolutamente nada la noche de ayer. La cartelera en general estuvo muy buena, sí cumplió nuestras expectativas y celebramos que México tiene nuevo campeón mundial latino y celebramos que Rafael el Divino Espinosa sigue siendo campeón del mundo. El Divino ganó bien, Robeisy se desesperó y no le salieron bien las cosas. México tiene dignos campeones y podemos estar en paz porque el boxeo de México está en buenas manos con estos jóvenes campeones. Comparte este video si te ha gustado el contenido, compártelo en todas tus redes sociales para que nos ayudes a llegar a nueva audiencia. Pichi, mi hermano, gracias por la transmisión en vivo de ayer, estuvo bien perrona. Nos vemos en el siguiente video con ayuda del creador porque sin Dios no somos nada.